Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Hoy vamos a utilizar como texto principal para esta enseñanza el libro de Ezequiel, capítulo número 20 y versículo número 7. Ezequiel, capítulo número 20, versículo número 7. Vamos a tener como texto principal este versículo y es un solo versículo que de pronto hoy vamos a estar girando en torno a él, pero es un versículo que traerá a nuestra vida una palabra pues de mucha bendición y confrontación, sobre todo si tú y yo nos disponemos a oír y recibir de parte del Señor lo que Él quiere hablar a nuestras vidas y a la iglesia en general. Dice Ezequiel capítulo número 20, versículo número 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios, dice la palabra del Señor. En este versículo contienen grandes cosas para nuestras vidas y en el caso de hoy, nuestras familias. Queremos una familia santificada, queremos una familia limpia, queremos una familia en bendición, pero tenemos que reconocer que dentro de nuestra familia hay cosas que contaminan a la familia. Contaminan al esposo, contaminan a la esposa, contaminan a los hijos, contaminan el ambiente familiar, y hay cosas que contaminan, hay cosas que definitivamente dentro de los hogares contaminan. Y si hablásemos de pronto no de algo colectivo a nivel familiar, sino de algo individual, algo personal, definitivamente esa palabra también nos toca a nosotros, de que hay cosas que contaminan nuestra vida y que nosotros no debemos de darle lugar a ese tipo de situaciones o de cosas que contaminan nuestra vida. Vamos a empezar a estudiar este versículo y nos dice la palabra de Dios. Entonces les dije, cada uno, aquí cada uno, porque de pronto no será mancomunadamente que lo podamos tomar decisiones, porque poner a varios de acuerdo es algo difícil. Colocar a varios en común acuerdo pues puede llegar a ser una tarea un poquitico complicada, porque está el que está dispuesto y está el que no está dispuesto, está el que quiere y el que no quiere, está el que quiere verde y está el que quiere amarillo, está el que quiere azul, está el que quiere negro. Y entonces colocar a varios de acuerdo es un poco complejo y delicado, aunque todos debemos de hacer la misma instrucción que el Señor nos está dando aquí. Pero finalmente va a ser una tarea de cada uno de nosotros. Finalmente va a ser algo que debamos de empezar a hacer individualmente. Y si hablamos de hacer algo individualmente, quiere decir esto que debemos de comenzar a trabajar ¿por dónde? ¿Por los demás o por nosotros mismos? Por nosotros mismos. Ahí es donde la palabra del Señor nos empieza a dar unos textos como tan importantes, de que en vez de estar mirando la paja del ojo ajeno, nos miremos la viga que de pronto tenemos en nuestro propio ojo, porque lo dice la palabra del Señor, y es necesario que cada uno de nosotros miremos nuestra propia vida y también la vida de los demás para ayudar a los demás, pero también nuestra propia vida, porque aquí todos, dice la palabra, hemos cometido errores. Absolutamente todos en este lugar hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Todos en este lugar hemos hecho cosas que desagradan al Señor, y necesitamos trabajar en nosotros mismos. Necesitamos trabajar en nosotros. Cuando un hogar no funciona, por lo general uno le echa la culpa ¿a quién? Al otro. Por lo general uno le va a tratar de echar la culpa al otro. Es que mi marido hizo esto, es que mi esposa hizo aquello, es que no, es que mire y esto y aquello. Y entonces uno no se va a mirar los propios errores que uno tiene, los propios errores de sí mismo. Y somos llamados a mirarnos a nosotros mismos, porque somos muy buenos para mirar los errores de los demás, pero no para mirar nuestros propios errores. Había una anécdota de que nos sucedió hace como un mes atrás. Una persona que se fue de la iglesia y le terminó echando la culpa pues a la iglesia.
Pero cuando se mira el caso como tal, cuando se analiza el caso como tal, no era la iglesia la que había inducido a la persona a irse, sino que eran cosas de la misma persona. ¿Por qué? Porque es que hay un versículo muy clave y muy fundamental. Dice la palabra del Señor: ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Pero sigue diciendo más cosas: ni lo ancho ni lo angosto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada creado nos podrá separar del amor de Cristo. Y eso de que nada es nada, iglesia. A ti en la iglesia te pueden mirar mal, pero eso no te puede apartar de Dios. A ti en la iglesia te pueden hacer daño, porque puede pasar, pero eso no te puede apartar de Dios. Incluso puedes tener algún inconveniente con algún líder o con el mismo pastor o la misma pastora, pero nada de esas cosas nos pueden dejar a nosotros fuera del amor de Dios. Porque la gente es fácil para decir: yo me aparté porque en tal iglesia vi que el pastor hizo esto, o en tal iglesia el pastor me hizo esto y aquello. Y sacamos a relucir de pronto cosas como esas para justificar que yo me aparté o me alejé de Dios por esto o por aquello. Y la Biblia nos dice: no, Señor, no es así. Nada en esta tierra, ni creado, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Claro que pueden venir esas tormentas a tu vida, claro que pueden venir esas situaciones difíciles a cada uno de nosotros, pero nada de eso nos puede apartar de Dios. Es que el diablo me alejó. No, el diablo no nos puede alejar de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahí es donde debemos de trabajar en nosotros mismos, en nosotros mismos. Y entonces aquí este versículo nos dice: cada uno eche. Y esa palabrita echar comienza a llevarnos al hebreo, porque está en Ezequiel es del Antiguo Testamento, el hebreo, y consultando un poquitico el hebreo, esta palabrita echar viene de la palabra chaulak, y eso de chaulak nos abre un panorama un poquitico grande de echar, es tirar, es desechar, es arrojar, es arrancar, es tirar algo que no sirve, es sacar de la vida. Tiene varias definiciones que a la larga van a ir al mismo punto. Es sacar algo, es arrancar algo, como cuando tú arrancas una planta. No sé si alguien haya arrancado alguna planta. Yo creo que todos en la vida hemos arrancado algo, alguna planta, maleza, una flor, lo que sea. Eso es echar. Ya estaba ahí sembrada y la quitamos, ya no está ahí sembrada, ya la sacamos de ahí. Podría sonar también como el quitar o botar la basura. ¿Cuántos aquí hacen aseo en la casa y botan la basura? ¿O la dejan en la casa? No, yo creo que todos la metemos en una bolsa y la sacamos. Ya no la dejamos en la casa, no la dejamos adentro de la casa, sino que cuando pasa el camión de la basura, la sacamos afuera. Y esa es la raíz del hebreo chaulak, que es esta palabrita: cada uno eche. Entonces cada uno de nosotros debe tomar como esa basura y echarla fuera de la vida de uno mismo. Cada uno de nosotros tiene que coger, como cuando cogemos esa florecita o esa plantica y la arrancamos, y ya no tiene que estar más ahí debajo de la tierra, sino que la sacamos. Ya no está en el mismo lugar que estaba antes, ya la sacamos de allí. ¿Qué cosas habrán que sacar de nuestra vida entonces, como esa matica? Imagínese, comience a visualizarse a usted mismo y véase a usted mismo como esa matera o ese lugar de tierra donde hay maticas sembradas, y tiene que sacar algunas cuantas matas que no le convienen estar ahí sembradas. O que usted es como esa casa en donde cada cuánto saca la basura usted. 2 veces por semana aproximadamente, en donde va a ser necesario limpiar, hacer un aseo y decir: esta bolsa ya no sirve y no tiene que estar dentro de mi vida. Ahí saco la basura de la casa, pero la casa es usted mismo, la casa soy yo mismo, y hay que sacar esa basura de nosotros. Ahora, si llevamos eso a un panorama más familiar, pues va a ser más basura, porque no va a ser solamente la mía, sino la de mi esposa, la de mis hijos, cuantos familiares de pronto habiten o cohabiten en la casa. Entonces va a tocar analizar. A los que somos padres nos va a tocar no solamente sacar nuestra propia basura, sino también mirar: venga, hijo, le ayuda a sacar también su basura. Y si somos hombres,
La Biblia nos asigna a los hombres el papel de sacerdotes y también tenemos la responsabilidad de ir a donde la esposa y sacar la basura que hay en la esposa. Pero no exime de responsabilidad que la esposa entonces no saque su propia basura o que los hijos no saquen su propia basura. No, cada uno de nosotros debemos de mirar qué basura hay adentro de nosotros y sacarla, o qué plantas hay adentro de nosotros y quitarla, arrojarla. Acuérdese, término chaglak en el hebreo, que significa echar, quitar, desarraigar, arrancar, y eso es echar, que ya no siga ahí, que ya no siga ahí. Básicamente la idea redunda en que ya no siga en el lugar donde está, sino que salga o sea removido del lugar en donde estaba. Luego dice, por allá vayamos a Ezequiel capítulo 18, 31, complementando un poquitico la idea de echar, porque ¿qué querrá decir echar? No falta la mujer que diga, yo voy a echar de esta casa, pero a mi marido ya no me la aguanto más. Y no es el marido el que hay que echar de la casa. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 18, 31, echad de vosotros todas vuestras, ¿qué? Transgresiones. Es decir, que si hay algo que hay que sacar de nuestra vida, es la transgresión, es el pecado. No es echar a la esposa, no es echar al esposo, no es echar a los hijos, a menos de que de pronto ya esté grande y que pues es que la vez pasada hablé ¿por qué le comento eso? Porque es que la vez pasada hablé con una mamá que tenía un hijo de 12 años y ya estaba hablando de echarlo de la casa. No, tampoco, no podemos llegar hasta ese extremo, hasta ese límite. Ya que si el hijo ya es grande y eso, pues ya debe de, si no se sujeta a las normas de la casa, pues obviamente salir de ella. Pero hay algo que tenemos que sacar de nuestra vida y de la familia, y son las transgresiones. Con que habéis pecado. Y cuando lo hacemos, dice la palabra de Dios aquí en este versículo, Ezequiel 18, 31, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, cuando quitamos esas cosas malas, tenemos un corazón nuevo y tenemos un espíritu nuevo. Ahí es donde se renueva todo, porque estamos sacando lo malo, porque estamos sacando la gritería, porque estamos sacando la maledicencia, porque estamos sacando la mentira, porque estamos sacando la idolatría, la fornicación, la hechicería. Sacamos esas cosas que no sirven y somos nuevas criaturas. Ahí es donde cambiamos, ahí es donde realmente hay un cambio. Retomemos por favor Ezequiel 27, que es el texto donde hoy vamos a ahondar la mayor parte del servicio. Dice la palabra del Señor: esas cosas eche cada uno de sí. Ese de sí quiere decir que entonces ¿en dónde están? ¿En el esposo? Uy, sí, pastor, hágale liberación a mi esposo. No, de sí mismo, de sí misma. O viceversa, la esposa. Sí, pastor, échele fuera todos esos diablos a mi esposa. No, de sí mismo, dice la palabra. De dentro de nosotros mismos. Claro que en el esposo también tendrán que ser limpiadas cosas, claro que en la esposa también tienen que ser limpiadas cosas, claro que en los hijos también, por supuesto que en cada uno de nosotros. Pero entonces la Biblia nos está canalizando: mírate a ti mismo, eche cada uno de vosotros de sí mismo, dice la palabra del Señor. Acá nuevamente lo leo: cada uno eche de sí mismo. ¿Las qué? ¿Qué dice el versículo? Las abominaciones que hay en su vida y en mi vida. Abominaciones. Hay cosas que Dios abomina y que están ahí, que están allí metidas, que están allí adentro. Hay cosas que Dios abomina, que a Dios no le son gratas y que están dentro de nosotros, dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos por allá a un capítulo muy famoso en la palabra del Señor, y es Josué capítulo 7 y versículo número 1. Porque en este pasaje de Josué capítulo 7 y versículo número 1 nos encontramos un evento muy famoso, muy conocido dentro del pueblo de Dios, y dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Nos habla de un anatema. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra anatema? La palabra anatema no propiamente significa pecado, sino que significa que no tiene que estar ahí. La palabra anatema muchas veces lo hablamos como el pecado, como algo maldito, y claro, podría ser algo maldito que no tiene que estar ahí, toca sacarlo. Pero la palabra anatema, el apóstol Pablo dice que hay personas que se hacen anatemas, es decir, que no tienen que estar ahí, que tienen que ser expulsados.
Que hay personas que dentro de la misma iglesia no tendrían que estar en la iglesia, sino que más bien tienen que ser expulsados de la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona en 2, 3 oportunidades en las epístolas del Nuevo Testamento, haciendo alguna alusión a esas palabras. Significa maldición, significa hacerse maldición esa palabra anatema, y cuando hay algo maldito, pues obviamente no tiene que estar en ese lugar, hay que sacar ese objeto maldito o esa persona maldita. Y hay que tener pues obviamente cierto y mucho cuidado con ese tema. Pero entonces mirando acá en este contexto de Josué 7:1, dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cuál era ese anatema en ese contexto de la palabra? Parte del botín. Habían ganado una batalla y había un gran botín allí, en donde Dios había dicho: eso es de Jehová, o eso es mío, porque si lo dijo Dios, pues eso es mío, diciendo Dios. Y nadie podía tomar de ese botín. Y entonces miremos cómo entonces el botín no era un pecado. Lo que pasa es que esa palabrita anatema quería decir que no tenía que estar dentro del bolsillo de ningún israelita, sino que tenía que ser de Dios. Eso es un anatema. Ahí se lo explico de esa manera. No es algo pecado, no propiamente tiene que ser un pecado el anatema, sino que algo que no tiene que estar en un lugar. Eso es un anatema. Y entonces eso nos lleva a analizar nuestras vidas y nuestras familias. ¿Qué anatemas entonces hay en nuestra casa? ¿Qué anatemas pueden haber dentro de nuestra vida que son maldiciones? Que por lo menos a este hombre que le trajo esa parte del botín, maldición. Pero en realidad el botín no era una maldición, o sea, el botín no era maldito, era de Dios. Lo que pasa es que al tomarlo para sí, y que no tenía que estar en su vida, se le convirtió en una maldición. Pero el botín en sí, el botín no era maldito. No era como las películas de por allá de la momia, de que iban y se encontraban un tesoro y la maldición, el tesoro maldito. No era como que el tesoro en sí o el dinero en sí estuviese maldito, o las cosas materiales en sí estuviesen malditas, no, sino que no tenía que estar en el bolsillo de ese hombre, no tenía que estar en la tienda de ese hombre, sino que era de Dios, le pertenecía a Dios. Y entonces, como ese hombre cogió lo que era de Dios y se lo llevó para su casa, se le volvió una maldición. No tenía que estar en su casa, tenía que estar afuera de su casa, era de Dios. Era algo bueno, pero por estar en su casa se le volvió una maldición. Hay cosas que son así. Por ejemplo, aquella persona que está recasada, tiene una mujer que no es su esposa adentro de la casa. No propiamente esa mujer es una mujer, una maldición, pero no es la suya. No le estoy diciendo aquí a nadie, porque no es el caso de nadie acá, sino que poniéndole en contexto ese ejemplo. Entonces, como la tiene en su casa, está trayendo maldición a su casa, porque no es la suya, tiene que estar afuera. Esa mujer es de otro hombre, esa mujer le pertenece a otro hombre, o ese hombre le pertenece a otra mujer. No tiene que estar ahí. Y entonces la mujer en sí no es una maldición, el hombre en sí no es una maldición, pero al traerla a su casa, al tener una relación ahí, está trayendo maldición. Se convierte y se hace una maldición en su vida. Se convierte y se hace un objeto maldito o una persona maldita, porque estamos trayendo, hay algo en la vida de uno que está trayendo maldición. Ahora, si hablamos de un pecado, obviamente ese pecado es un anatema. Y se llama pecado. Y si la mentira está dentro de nosotros, se hace un anatema, porque no tiene que estar adentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo el viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre. Y eso de despojarnos es esa palabra, echar. Es esa palabrita, echar. Desarraiga, arranque, quítese esa ropa del viejo hombre, quítese esos vestidos que no tienen que estar en su vida. Quitémonos de nosotros esas cosas, porque son anatemas. Haga de cuenta que usted es la tienda de este hombre, la casa de este hombre, de Acán, y en esa tienda no tienen que haber anatemas, porque es que usted es una casa, yo soy una casa, somos templo del Espíritu Santo, y en ese templo no tienen que haber anatemas, porque se nos vuelve una maldición, se nos vuelve una maldición terrible. Retomemos Ezequiel, por favor, capítulo número 20, versículo número 7. Entonces sigue diciendo acá la palabra del Señor. Entonces, cada uno eche de sí mismo las abominaciones. Entonces, esas cosas que Dios abomina. Ya usted y yo tendremos el conocimiento básico de lo que abomina Dios. ¿De delante de dónde? De delante de sus
ojos. Cada uno eche eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. ¿En dónde están esas abominaciones? Delante de nuestros ojos. Esas abominaciones están delante de nuestros ojos. Y entonces eso quiere decir que nuestra mirada está en Dios o en la abominación. En la abominación. Por eso es que no la hemos soltado, o por eso es que no la hemos dejado, porque estoy tan concentrado mirando esa abominación, estoy tan concentrado mirando esa cosa o ese objeto o esa conducta, o llámese lo que se llame, estoy tan concentrado, mis ojos están puestos es en eso y no están puestos en Cristo. Y entonces, por ejemplo, le voy a hablar de la cerveza, es un decir. Entonces, como yo miro tanto la cerveza y la admiro y me gusta tanto y mis ojos están ahí, por eso no la he querido soltar. No la he querido soltar. Porque es que mis ojos están ahí, ahí, ahí. Y la Biblia nos dice que cuando uno cambia, nuestra mirada no tiene que estar en las cosas terrenales, sino mirad las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Busquemos Colosenses 3:2 un momento. Porque el cristiano no tiene que tener la mirada ahí, ahí, en la fornicación, en la pornografía. No. El cristiano, que, por lo menos hablando del que es casado, de los que somos casados, no tenemos que tener nuestra mirada en un hombre o una mujer que no sea nuestro esposo o esposa. No se puede, porque la Biblia ya nos dice que ya estamos casados y para de contar. El soltero pues sí puede sin codicia y sin lujuria ni nada, pues obviamente mirar para dónde va a escoger, pero el que ya está casado ya no puede darse ese lujo de estar mirando lo que no debe, ya no. Entonces la Biblia nos dice, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de ¿qué? De arriba. ¿Dónde tienen que estar tus ojos? ¿En la abominación? No, en las cosas de arriba. Por eso es que hay mucha gente que no ha soltado la abominación, porque sus ojos están ahí, en la abominación. Ay, es que me gusta esto. Ay, es que esa persona, es que ese hombre está tan simpático, entonces no lo quiero soltar. Y no, más bien mira a Cristo y suelte ese hombre. Ay, es que esa mujer, sí, pero no es su esposa, suelte esa mujer, más bien mira a Cristo. Ay, pero es que vea esa platica, sí, pero es mala vida, suéltela y más bien mira a Cristo. Bueno, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier abominación, sea la que sea, en la vida de cada uno de nosotros. Hay abominaciones que tú y yo quizás estamos mirando. Hay abominaciones las cuales tú y yo tal vez estamos contemplando mucho. ¿Y qué pasa por uno estar mirando y mirando? Que empieza a codiciarlo, empieza a querer tenerlo. ¿Qué le pasó a David cuando estaba de mirón en la azotea, en la terraza de su casa, y estaba mirando, mirando y mirando? ¿Y qué hizo? Tráigame a esa mujer. Porque es que eso le pasa a uno cuando mira mucho. Cuando uno está mirando mucho, uno ya después dice, tráigame. ¿Cuántos han ido, así no haya ido a comprar algo? Fue a vitrinear y hasta iba sin plata, le ofrecieron la tarjeta, mire, le ofrecemos la tarjeta tal y sáquelo, lléveselo mismo. ¿Y cuántos de pronto han caído en esa situación? ¿Por qué? Por estar uno mirando. Por estar uno mirando, y en el tema de la publicidad y del marketing, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Por eso es que las campañas publicitarias manejan una cantidad de cosas pues atractivas, manejan psicología del color, manejan cosas que llaman la atención. La campaña publicitaria, porque saben que si la persona mira, ahí es un potencial cliente, de que si la persona mira ahí, va a querer adquirir eso. Pero llevando eso aquí a la palabra de Dios, ¿qué entonces qué estamos mirando? ¿Qué cosas están viendo nuestros ojos? Porque aquí la Biblia nos dice que hay gente que sus ojos están puestos en cosas que Dios abomina. Y si nuestros ojos están puestos en cosas que Dios abomina, pues tarde que temprano le vamos a echar mano a esas cosas que Dios abomina. Y la pregunta sería, ¿y por qué las miramos tanto? ¿Por qué cree que uno mira algo? Porque le gusta. El hombre que va pasando por ahí, pasa una mujer que su perfil es bonito o atractivo al gusto de ese hombre. ¿Qué hace ese hombre? Se le van los ojos detrás. ¿Pero por qué? Porque le gustó. Porque uno no va a mirar algo que no le guste. Pasa de pronto, para no llevarlo a un contexto tan pecaminoso, pasa un carro bonito, una camioneta, lo que sea, y uno se queda, uy, mire esa camioneta o mire ese carro, porque le gustó a uno. Uno no va a mirar lo que no le gusta. Uno no va a mirar lo que no le gusta. Y si esas abominaciones están delante de los ojos de nosotros, es porque entonces ¿qué?
La abominación nos gusta. Es porque hay alguna que otra abominación, cosa que Dios abomina, pero que a nosotros nos sigue gustando. Y que por eso todavía está dentro de nosotros, porque como todavía nos gusta, no hemos tenido la decisión, el carácter de coger eso y arrancarlo de nuestra vida, quitarlo de nuestra vida y decir esto ya es una basura. ¿Se acuerda el apóstol Pablo que decía todo lo tengo por basura? Porque él entendió que había que mirar a Cristo y decir todas estas cosas son basura, esto más bien lo desecho. Pueden ser cosas incluso de valor, sí, pero se convierten en basura cuando nuestros ojos están en Cristo. Cuando tus ojos y mis ojos son puestos en Cristo, la vida se hace una basura. Las cosas se hacen basura. Ya, como que esas cosas que antes uno decía, pero es que yo no quiero soltar esto, pero es que esto es importante para mí. Ya como que no, venga, Cristo es más importante para mí y lo demás pasa a un segundo, tercer, quinto, décimo, 20 plano. Ya no, ya hay algo que ocupa el primer lugar. Primero, segundo, tercer lugar, Cristo. Ya nada más tiene que ocupar esos lugares en nuestra vida. Y si no, entonces se convierte en un ídolo. Si hay algo que ocupa el primer lugar en tu vida, se convierte en un ídolo. ¿Sabe por qué tampoco tiene que ocupar el segundo lugar? Porque está muy cerca de ocupar el primer lugar. El segundo lugar que no tiene que ocupar, también Cristo. Porque si dejamos acercar algo al segundo lugar, está peligrando de convertirse en un ídolo. Y el tercer lugar, ¿quién lo tiene que ocupar? También Cristo. Son los tres primeros lugares. En una competencia, los tres primeros lugares por lo general siempre ocupan el podio de premiación. Y si alguno de ellos es un pecado, imagínese. No, es que para mí primero Cristo y segundo la cervecita. Está peligrando y harto de que esa cervecita se le cambie ahí de lugar y quede en el primer lugar. Mantengamos alejado todo eso. Mantengamos alejado todo tipo de pecados porque nada tiene que ocupar ni el segundo ni tercero. No, Cristo y Cristo. Tenemos que vivir una vida cristocéntrica porque al dejar acercar mucho cualquier abominación se puede convertir en un ídolo, puede desbancar. No sé si usted ha visto esas competencias donde iba alguien ganando y el que iba detrásito iba como cerquita y finalizó la carrera ganando el que iba detrásito, como que el que iba adelante como que le pasó algo y el que iba detrásito tomó ventaja y ganó. Porque eso es lo que pasa si nosotros dejamos que alguna abominación esté muy cerca del primer lugar. No, pero es que hoy no está en el primer lugar. En el primer lugar ocupa hoy mi corazón Cristo. Sí, pero si hay algo muy cerquita de ahí, en el momento que menos uno lo piense, ¡fum!, puede cambiar la cosa. Por eso la Biblia dice, más bien saque todo eso completamente de su vida. Que el pecado esté por allá en el puesto 1000. Nada, o sea, no tenga nada que ver con nosotros. Porque es que es peligroso. Y dice la palabra del Señor, volvamos por favor a Ezequiel, capítulo número 20, versículo número 7, nos dice la palabra del Señor, volviéndolo a leer: cada uno eche de sí, de dentro de sí, las abominaciones que están, ¿dónde? Delante de los ojos. Y no os contaminéis. Ahí eso es un mandamiento, no se contaminen. Es un mandamiento, la Biblia dice no te contamines, porque eso ¿qué es lo que trae a nuestra vida? Contaminación. Y Jesús viene por una iglesia ¿cómo? Sin mancha, sin arruga. La Biblia nos dice que viene por una iglesia donde sus vestiduras están limpias, blancas. Pero entonces esas cosas ¿qué van a hacer con nuestros vestidos? Mancharlos. Esas cosas a la larga van a manchar nuestras vestiduras y la Biblia nos dice no te contamines. Eso es un mandamiento, eso no es alternativo, eso no es opcional. La Biblia dice no se contamine, no se contamine y hay cosas que nos contaminan. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 1. Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 1. Dice la escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿Le prestó atención a ese versículo? Vuélvalo a leer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y ¿haya qué? Echado. ¿Se le parece algo a lo de Ezequiel? Claro, porque la Biblia en Ezequiel nos dice que tú y yo debemos ¿de qué? Echar. Y aquí vemos a Dios haciendo o asumiendo ese papel, echando.
echado de delante de ti a muchas naciones. ¿A quiénes? Al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Aleveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ahí vemos a Dios haciendo lo que nos está diciendo en Ezequiel que tú y yo debemos de hacer: coger y echar. Esa es la misma palabrita que estábamos leyendo ahorita, de arrancar, de coger como la basura y sacar, o arrancar como la plantica y la arrancamos y ya no quedó dentro de la tierra, la sacamos de su lugar, y ahí estamos viendo a Dios haciendo ese papel. Pregunta: si Dios lo hace, ¿por qué tú y yo cogemos otra vez la matica y la volvemos a sembrar? No sé, imagínense esta ilustración. El esposo va juicioso haciendo oficio en la casa, coge la basura, la bolsa de basura y la saca a la esquina de la casa, y la esposa va, coge la bolsa y la vuelve a meter en la casa. ¿Debemos de hacer eso? No es ni siquiera lógico ni coherente, ¿verdad? Pero es lo que tú y yo hacemos con el pecado, porque Dios echa y nosotros como que queremos que eso siga ahí. Y Dios está diciendo: yo echo y tú también echa esas cosas. Yo he hecho eso de delante de ti, pero tú también échalo. Dios ahí sacó a 7 naciones que no le convenían a estar en la tierra prometida, y Dios le dio esa tierra prometida al pueblo de Dios. Pero antes de darle la tierra prometida, Dios echó a esas naciones. Y los que conocen un poquito la historia del pueblo de Israel, ¿qué hicieron los israelitas con esas naciones? Alianzas. Y ellos entonces dijeron: no, venga, dejemos ahí a este grupito de personas que desde que nos paguen un impuesto, eso no hay problema con que estén allí. Desde que nosotros estemos como fuertes y ellos sean tributarios, no hay ningún inconveniente, pueden estar ahí. No, la Biblia dijo: yo los estoy echando, ustedes tienen que echarlos. Dice el versículo número 2 de aquí mismo, de Deuteronomio 7: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Las qué? Las destruirás. ¿Del qué? Del todo. Tú y yo tenemos que destruir eso. ¿De qué? Del todo, no un 50%. Es que yo ya vengo cambiando. Ya antes me tomaba 12 cervezas y ahorita me estoy tomando 6. No, la Biblia dice del todo, porque si no ese pecado le va a tomar ventaja. Dice: no harás con ellas, alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Con el pecado, con las cosas que Dios abomina, no hay que tener alianza, ni tampoco misericordia. Pero es que yo cómo voy a sacar esto de mi vida. No, sáquelo, sin pesar, sin misericordia, sin hacer ningún tipo de alianza. Nada que nos amarre a eso. Una alianza es algo que nos amarra, nos liga, nos liga a algo o a alguien. Y no, la Biblia dice: no haga alianza. No haga alianza con ello. Un contrato. Eso es como un contrato. Un contrato de esas personitas que tienen un contrato ahí laboral y quedan amarrados, o un contrato de arrendamiento, un contrato de lo que sea, y quedan ahí amarrados 6 meses, 1 año, lo que sea, o hasta el cumplimiento del contrato. Un pacto. No se puede romper. Y si lo rompe, ¿qué multa tan tremenda que sale más caro que el contrato? Esa cláusula. O por lo general son así. Y entonces aquí la Biblia dice: mejor no haga ninguna alianza, mejor no haga nada con esas naciones. Y a nuestro contexto, con los enemigos, con las cosas que son pecado, saque más bien eso de tu vida. Dice la palabra de Dios, versículo número 3: no emparentarás con ellas. No darás a tu hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. La Biblia nos está hablando hasta el yugo desigual. No le den a sus hijos para sus hijas, ni a sus hijas para sus hijos. No se casen con ellos, porque es que el matrimonio es un contrato. El matrimonio es una alianza. El matrimonio es allí algo que los liga. Y el matrimonio sí liga más que cualquier otro contrato. Porque el matrimonio, ¿hasta cuándo nos liga? Hasta que la muerte los separe. Dice de hecho la palabra de Dios, el apóstol Pablo: la mujer está ligada a su marido mientras que él vive. Y viceversa. Ese sí que es hasta que la muerte, hasta que la muerte los separe. Dice la palabra del Señor, el versículo número 4: porque desviará la razón. Dios argumenta la razón: porque desviará a tu hijo en pos de mí. ¿Qué pasaría si se unen en yugo desigual? Que se termina desviando. Mire,
El hombre más sabio, es que la gente que dice, no, pastor, yo no me voy a alejar de Dios, yo lo voy a convertir o yo lo voy a convertir, es falso. ¿Por qué? Porque si al mismo Salomón lo apartaron de Dios las mujeres impías, usted y yo no somos más sabios que Salomón. Usted y yo no llegamos, yo creo que ni a los tobillos a la sabiduría de Salomón, aunque hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo, a Cristo, la palabra de Dios y todo, pero es que Salomón dice la Biblia y lo afirma que no había un hombre más sabio como él. Y el segundo más sabio, Jesucristo. Segundo no, perdón, me equivoqué. El segundo no, sino que Jesús un día dijo, he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Entonces ahí lo destrona del primer lugar al segundo lugar a Salomón. Y el primer lugar entonces Cristo. Pero si a un hombre tan sabio, que llegó a ocupar el segundo lugar en sabiduría, en la historia de la Biblia, lo hicieron apartar las mujeres impías, ¿qué no nos va a hacer a nosotros un hombre o una mujer impía? Pues nos va a hacer apartar de Dios. O las alianzas con el mundo de igual manera, porque no solamente hablemos de un noviazgo, de un matrimonio, en general las alianzas con el enemigo es una amistad, es una alianza también. Y a veces ese amiguito, esa amiguita lo influencian para un apartarse de Dios. Dice la palabra del Señor, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo número 5, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares, ¿qué? Destruiréis. ¿Qué hay que hacer entonces con lo que Dios nos está diciendo en Ezequiel que tenemos que echar? Destruirlo. Dice ahí, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Por eso es que cuando a usted de pronto le han obsequiado algún objeto que tiene temas de brujería, o alguna manilla, algún collar, algún anillo, cositas como esas que de pronto, no todos, sino que los que son específicamente que tienen alguna carga de brujería, de hechicería. Una vez estábamos ministrando una liberación por allá en otra ciudad y ministrábamos, dele, llore por esa mujer y no era libre. De momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y vino la palabra, el anillo. Y entonces le dije a mi esposa, porque los dos estábamos ministrando esa liberación, le dije a mi esposa, quitémosle el anillo. Y le quitamos el anillo y a la momento que quitarle el anillo, esa mujer apretaba y se enterraba hasta las uñas, ahí le quedaban marcadas en la palma de la mano. Y para no dejarse quitar el anillo, cuando entonces le hicimos fuerza a los dedos, se los doblamos, le quitamos el anillo, ¡pum! Quedó quieta. Dejó de revolcarse, dejó de gritar, dejó de todo, quedó quieta. Después, cuando se le siguió orando, se le llevó a repetir unas oraciones, obviamente pidiendo perdón, etcétera, etcétera. Luego terminó el culto, se levantó y cuando se levantó le preguntamos, bueno, ¿ese anillo quién se lo dio? No, que me lo había dado un exnovio que había tenido. ¿Y por qué no lo ha quitado? Pues porque si ya es exnovio, si ya no son novios. No, pues porque me gustaba y tenía una cantidad, un amarre ahí, tenía un amarre, una ligadura de magia roja, las ligaduras de alma y eso. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que la mujer ni siquiera se acordaba cómo había llegado a la iglesia. Yo no sé qué hago aquí, quién me trajo aquí. No se acordaba. Pues sí se acordaba, o sea, tenía memoria y todo, pero no se acordaba de cómo ese día había llegado a la iglesia. Tanta fue el tema de la liberación y de la influencia, la posesión allí demoníaca, que la mujer no se acordaba ni siquiera cómo había llegado allí. Se fue mucho mejor. Y ese tipo de cosas, a veces es una manilla, a veces es un muñeco, a veces es un peluche, a veces es un cuadro, a veces hasta es una olla, ¿de verdad? A veces una cantidad de cosas, una prenda de vestir, que la misma cama, una cantidad de situaciones allí. No en todos los casos es lo mismo. Una vez un pastor decía que llegaron a vivir en una casa en arriendo y estaban allí en arriendo en esa casa y las cosas no surgían, las cosas no se daban, y empezó a orar, ayunar y orar. Y cuando estaba en uno de esos días de ayuno y oración, ¡pum!, por allá se rompió el espejo en el baño. Pero el espejo era los que estaban pegados a la pared, no era de esos cuadritos de quitar y poner, sino el espejo pegado a la pared. ¡Pum!, se rompió el espejo y detrás del espejo había un huequito con objetos de hechicería. Y Dios tuvo que hasta explotar ese espejo y para sacar a la luz lo que había allí como anatema en esa casa.
Retomemos, por favor, Ezequiel. Y le estaba diciendo, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con esos objetos? Mientras vas buscando Ezequiel, quemarlos. Ahí dice la Biblia, destruirlos, quemarlos al fuego. De ahí es donde uno le dice, queme eso, destrúyalo. Porque hay personitas que de pronto, me hicieron brujería, y cogen el objeto y lo botan ahí en la bolsa de basura. Pues sí, listo, gracias a Dios se dio cuenta que le estaban haciendo algo y lo botó. Pero lo más bíblico, y pues no es el tema de hoy porque habrían otros fundamentos bíblicos, pero lo más bíblico es coger, romper, despedazar eso y quemarlo en el fuego. Y ni siquiera en la misma casa, sino en un lugar diferente. Pero bueno, retomemos Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo número 20, versículo número 7. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. No os contaminéis ¿con qué? ¿Con qué? Con los ídolos de Egipto. ¿Por qué menciona los ídolos de Egipto? Porque finalmente son ídolos, le están quitando el primer lugar a Dios. Entonces, si mis ojos están puestos en esa cosa que Dios abomina, o en ese algo que Dios abomina, en ese pecado que Dios abomina, eso se me volvió un ídolo. ¿Un ídolo de dónde? De Egipto. ¿Y qué representa Egipto? El mundo, lo que hay allá afuera, el pecado, la esclavitud del pecado. Allá afuera hay miles de ídolos que le quitan el primer lugar a Dios. Miles de ídolos. La cerveza, el cigarrillo, el sexo, la novia, el novio, la tecnología, incluso hasta el deporte, cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice a ti y a mí, no se contaminen con lo que allá le quita el primer lugar a Dios. Que allá tengan esos ídolos, deje allá Egipto con sus ídolos, pero tú no te contamines con esos ídolos. ¿Qué es lo que tiene que haber en el primer lugar en tu vida y en tu familia? Dios. Luego sigue diciendo el versículo, yo soy Jehová, vuestro Dios. Esa frase encaja muy bien dentro de ese versículo, porque Dios está diciendo, yo soy tu Dios, no es ese ídolo no es tu Dios, yo soy tu Dios. No es esa abominación tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que debo de ocupar ese primer lugar en tu vida. Yo soy Jehová tu Dios, a mí es al que debes de mirar, no a esa abominación. La abominación está delante de tus ojos, deja de mirar esa abominación, mírame a mí, yo soy Jehová vuestro Dios. Esos ídolos de Egipto, déjelos allá, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, deje esos ídolos allá, a los que son esclavos, a los egipcios, a los pecadores, pero yo soy Jehová vuestro Dios, mírame a mí, sírveme a mí, obedéceme a mí, sígueme a mí. Ahí está ese versículo, es una parte de la conclusión de este versículo. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién tiene que estar dentro de tu corazón, dentro de tu vida, dentro de tu familia? Dios. Nada de esas cosas que contaminan, nada de esas cosas que nos apartan y nos separan de Dios. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.